Con un chico que, claro, después lo entendí un poquito, que neurológicamente no está completo, pero ve su imagen completa, pero ve una imagen estática completa. Sí. Y ese estadio, ¿en qué momento, cuándo es lo fundante del yo en ese momento, en ese estadio? Sí, en realidad es un proceso que dura un tiempo y arranca, ponele a los 9 meses o un poco más y se estira hasta el año y pico. Lo que pasa es que Lacan lo enfoca como un acontecimiento en donde a partir de que solamente su sistema nervioso central tiene capacidad cognitiva como para darse cuenta que el del espejo es él, el resto del sistema nervioso está inmaduro, o sea, está desmielinizado. Bueno, ahí se funda el yo como noción de uno mismo. Pero la imagen del otro. A imagen del otro. O sea, ese soy yo. Con la paradoja... Una pregunta, pero antes el yo no... Levanta un poquito. No, antes el yo no, digamos, no se reconoce sin verse en el espejo, en el otro, en su mamá. Bueno, siempre hay el espejo, digamos, es una metáfora de la mirada materna. Antes de los 18 meses, digo, ¿no? Sí. Pero bueno, son teorías. Fíjate que Melanie Klein dice, nace un yo, nace un psiquismo innato, primitivo. Freud dice, nace un cuerpo orgánico, sin nada. Son teorías. Igualmente, si no nos vemos en un espejo o en un reflejo de lo que fue, tampoco nos vemos nosotros completos. Claro. No podemos vernos en nuestra cara, Claro, pero vemos nuestras... por ahí la descripción y el manejo del otro es lo que hace el Claro. reconocimiento de ese cuerpo. ¿No? Sí. Todo esto apunta porque antes del yo tiene que haber un momento entonces de represión, antes de ese yo. Del momento de la represión, antes de que se funde ese yo. Estoy uniendo cabos. Según Freud estaría la represión primaria, que es la represión de algo que nunca estuvo consciente. También es una teoría. Lo que tenemos que entender es que hay en la cuestión del espejo un tema con el cuerpo. Y el cuerpo, claro, nosotros estamos acostumbrados a ver cuerpos, a tocar cuerpos, a hacer cuerpos, pero por ahí no nos podemos a pensar qué implica un cuerpo. Un cuerpo implica dos cosas. Aparte de su materialidad, implica un adentro y un afuera, cuyo límite es el órgano más extenso que tenemos, que es la piel. La piel tiene una importancia trascendental. Es el órgano más extenso que tenemos. Lo raro es que cuando vos vas a un dermatólogo, vas por una manchita y el tipo no te revisa todo, que debiera mirarte toda la piel, porque ese es su órgano. Este adentro y este afuera además implica otra cosa, y es el hecho de que algo entra y algo sale. Entran alimentos, salen excrementos. Y por eso lo más importante del sujeto, arrancando de ahí, es lo oral y lo anal. Claro,
uno que vive todos los días, esto es como la costumbre, pero si uno se pone a pensar, esto no es menor, es todo un tema que tengamos un cuerpo que en principio es el centro del universo, ligado a un yo que es una instancia psíquica, que tiene un adentro y un afuera y un límite llamado piel. Y además que haya cosas que entran y cosas que salen. Y que sin eso no se puede vivir. Y que si esa piel no es tocada, no se puede vivir. Por eso cuando Freud habla de las pulsiones parciales, habla de las orales y de las anales. Él ni siquiera dice pulsión fálica, siendo que la región genital es una zona erógena que cobra predominancia en la fase fálica. Y la fase oral y la fase anal están ligadas a las dos grandes neurosis, la oral a la histeria, la anal a la obsesiva. Cuando estamos frente a un obsesivo y ya lo tenemos diagnosticado, sabemos que tiene un tema con la salida. Y por eso el obsesivo es un controlador. Y por eso es un ritualista. Y por eso es un retentivo. Acuérdense que la fase anal tiene dos subfases: expulsiva y retentiva. La más importante es la retentiva, porque ahí es cuando se invierte la demanda. Ahí ya no es un chico que demanda a su madre lo que necesita. Ahora la madre le demanda al nene lo que ella necesita. Es que expulse aquello que no debería permanecer en su cuerpo. Y por eso las equivalencias de Freud son pene, heces, niño, dinero, regalo. Estas cosas son como equivalentes. Es decir, si lo pensamos un poco, son cosas que se tienen o no se tienen. Fíjense que en el caso Juanito, que es el de un niño que Freud no analizó, salvo que trabajó sobre las cartas de su padre, Juanito en los dibujos le enseña a Freud que el pene es como un agregado, es algo autónomo. Y vaya si lo sabemos los hombres, que es algo autónomo. Quiere o no quiere, más allá de que uno tenga un deseo, ¿no? Entonces, está la cuestión del cuerpo y la fundación también del registro imaginario. Por eso el registro imaginario, para Lacan, implica el cuerpo, pero no como cuerpo biológico, sino como una construcción mental. De hecho, en cualquier circunstancia de nuestra vida, dado que somos seres sociales y dado que no hay sujeto sin el otro, lo primero que aparece en términos de lo vincular son dos cuerpos. Inclusive en análisis, entrás, hay dos cuerpos. Lo primero que hay son dos cuerpos. Después viene la palabra. Después, en el tiempo cronológico de la sesión. Antes, en el tiempo lógico de Lacan. Primero está la palabra, o si quieren el significante, y después viene todo lo otro, ¿no? Preexistencia del lenguaje. Esto tampoco es fácil de captar ni de asimilar y es contraintuitivo, porque es tan fuerte la teoría evolucionista que nos dice que nosotros, siendo monos,
fuimos gruñendo e inventando una manera de hablar y después el lenguaje. Pero Lacan dice que no, Lacan dice que el lenguaje ya estaba. Y yo no sé si acá fue que hablamos del Big Bang. ¿Saben lo que es el Big Bang? ¿Qué es el Big Bang? Que da lugar al nacimiento del mundo. Claro. La teoría del Big Bang fue evolucionando en el sentido de que se pensaba que había una partícula ultra pequeña y ultra densa que condensaba todo y que por alguna razón explotó y ahí se generaron el espacio, la materia, la energía y el tiempo. Hoy lo que se dice es que no había una partícula ultra pequeña, no había nada. O sea, que el universo se creó de la nada, que es como dicen los evangelios. De la nada, Dios creó el universo. Claro que los psicoanalistas típicamente no son creyentes, pero claro, Lacan hacía muchos chistes con esto, pero tendríamos que decir, bueno, en el origen estaba el verbo, el lenguaje. Ahora, cuando yo les explico lo del Big Bang, doy por hecho, porque uno se imagina, ¿no? Lo más evidente, porque somos seres de los sentidos, materia y energía. A nadie se le ocurre que se cree el espacio. Es como que el espacio estaba ahí todo vacío y bueno, el Big Bang llenó todo de materia y energía. Pero no, la teoría dice se crea el espacio, no había espacio antes. Peor, se crea el tiempo, ahí arranca el tiempo, no había tiempo atrás. Teoría. Ahora, ¿cómo se mueven esa materia y esa energía, y ese espacio y ese tiempo? En base a leyes. Por ejemplo, a partir de esa explosión, ninguna cosa puede ir más rápido que la velocidad de la luz, que tiene un número fijo, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que ahí también se crearon las leyes para gobernar todo eso? No, digo, no se crearon en ese momento. olvídate del humano, Sí. explota todo, pero no explota a la Bartola, explota según leyes, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza existe algo que se llama radialidad. Cualquier cosa que explota lo hace en todas direcciones. Vos prendés un foco y son rayos en todas direcciones, o sea que es como volumétrico en todas las direcciones, ¿no? Esto se llama lo radiante, lo que irradia. Por ejemplo, el rayo láser es un invento en donde se coherentizó la luz y va en una sola dirección, pero si vos no tenés un láser y tenés una linterna, iluminás a la noche, viste, el cielo oscuro se abre, sea chiquita, grande, potente o no, se abre. Esa apertura significa que es un sector de una especie de esfera que es lo radiante. No sé si me entienden. Bueno, esa ley, la ley que rige la velocidad de la luz, la ley que rige el movimiento de los objetos materiales, o la energía y sus transformaciones, se crearon, si vamos a ser coherentes con lo que dice Stephen Hawking, se crearon en el movimiento del Big Bang. Lacan diría, ya estaban ahí. Es como que nosotros
No es que nos encontramos con el lenguaje o con la posibilidad de hablar y empezamos a inventar idiomas. No, ya estaba. La estructura ya estaba. Nosotros entonces nos adecuamos al lenguaje. No me queda muy claro el concepto de la carne. No. Esa es la idea. No es muy entendible. No tendría lógica No, es que tiene toda la lógica. que un idioma preexista. No, el idioma no, el lenguaje. Bueno, vamos a hacer un experimento. Vamos a suponer que de la nada surge la Atlántida. Se supone que es un continente perdido que describió Platón en el medio del Océano Atlántico, ¿no? Bueno, de pronto surge con elementos de la vida y con el tiempo aparecen personas. Y vos, sí, no tuvieron contacto ni con los chinos, ni con nosotros, ni con los paraguayos. Entonces inventa un idioma. Bueno, si yo me encuentro con un atlante y empezamos a enseñarnos, yo le enseño el español y él me enseña el idioma de los atlantes, vamos a poder entendernos y yo puedo llegar a hablar como él y él hablar como yo. Ahora, ¿por qué? Porque la estructura del lenguaje es la misma. No la inventó él, no la inventé yo, ya estaba. No es el idioma, es el lenguaje. ¿Se acuerdan cuando yo hablo del canevá del tapiz? Bueno, ese canevá que no se toca ni se ve, estaba. Es una teoría. Es como la teoría de la Biblia, el Evangelio según San Juan. En el origen fue el verbo, o sea, la palabra de Dios. Y Dios dijo, hágase la luz. Bueno, creer o reventar. Bueno, nosotros no partimos de la teoría de Dios, pero sí partimos de dos preexistencias, del gran otro y del lenguaje. Es decir, no tenemos manera, o estamos o no estamos en el lenguaje. Si no estamos, somos animales. Y si estamos es porque hemos sido acogidos por una comunidad que nos enseñó a hablar. ¿Sí? Ahora, eso que yo hablo en este idioma se puede traducir a cualquier idioma. ¿Por qué? Porque todos los idiomas caen en el mismo canevá. Y eso es lo que no inventamos nosotros. Porque si no, no habría coincidencia. Por ejemplo, sujeto y predicado, no habría. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, que es una especie de teoría general de lo que podría ser el origen de por qué hablamos, está el hecho de que cualquier sujeto que nace ahora nace extranjero del lenguaje. Si nadie le enseña a hablar, no va a hablar nunca. Y cuando le enseñen a hablar, le van a instalar ideas preconcebidas. Por eso Lacan, como da vuelta a todo, dice, nosotros no hablamos, somos hablados. A cualquiera de ustedes que yo les pregunte qué idea tiene sobre tal cosa y me la despliega, de algún lado la sacó. Y lo que es propio de cada uno es la combinatoria de significantes y de discursos por los cuales yo armo lo que digo. ¿Se entiende? Si vos, por ejemplo, Silvio, hubieras nacido, no sé, en Mongolia, no estarías vestida así, no estarías estudiando psicoanálisis, no tendrías esos anteojos, tendrías un caballo, tendrías arcos y flechas, ¿no? Y te parecería lo más normal. Y al ver una como Silvia Lorenzo, diría, ¿qué es esta mina? ¿Qué es esto?
yo no entiendo qué es. ¿Por qué? Porque vos naciste en una comunidad que te amoldó a ella, a sus costumbres, a sus ideas, a su manera de hablar y todo. De hecho, en el mismo país en donde nosotros vivimos, hay un montón de maneras en donde perteneces a una o perteneces a otra. O sos de tal, por ejemplo, las clases sociales. Sos de una clase social, bueno, hablas de una manera, te vestís de una manera, te producís de una manera, sos de otra, sos otra cosa. Entonces, y te parece natural, pero no es natural, es artificial y alguien te lo impuso. ¿Por qué usas aros? Sí, pero antes de que te perforaran las orejas, tal vez otro chico, al ver eso de otra comunidad, diría, ¿pero qué le van a hacer a esta mujer? Y tal vez vos cuando eras chiquita y te perforaron las orejas, si te lo acordás, habrás dicho, bueno, no importa que me duela, pero yo quiero tener aritos. Y ahora quieren tener piercings, como Camila. ¿No? Para la comunidad de Camila van los piercing, va el pelo rapado, van los tatuajes. Hay otras comunidades que te dicen eso es rarísimo. Pero a Camila le parece lo normal. O sea, las ideas que nosotros tenemos, las fantasías que tenemos, los deseos que tenemos, son instalados por nuestros círculos sociales. Podemos cambiar de círculo social. Si se da la circunstancia o si yo quiero, por ejemplo, un hijo que nace, no sé, en el barrio norte, de repente se empieza a copar con una mina que es de la 1-11-14 y entonces se transforma en un mutante. Y entonces sus padres dejarán de reconocerlo, porque él adoptó una nueva forma de vivir, que le parecerá normal. Y cuando te diga, nena, salgo a laburar, sale de caño en una moto, y laburar es afanar y matar y lo que sea. Son culturas. Eso es un prototipo, ¿Eh? También puede salir a trabajar de albañil. También, yo estoy hablando de extremos, para que se entienda. También, ya que hablas del albañil, el que eligió ser albañil, no sé si lo eligió. A lo mejor viene de familias de albañiles, no tuvo posibilidad de ir al colegio, no tuvo posibilidad de ir a la universidad, pues si no sería ingeniero, qué sé yo. ¿No? Bueno, ahí es donde está el ideal del yo. Ahí está el ideal del yo. El texto Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, habla de una madre analfabeta que quiere que su hijo sea profesional. Y entonces toda su lucha es para que su hijo sea doctor. Ella dice doctor, ¿no? Doctor. Bueno, lo logra porque las circunstancias se dieron para que lo lograra, otra gente no lo logra. Y otra gente que tiene todas las posibilidades para que un hijo salga universitario, el pibe no sale. Por X o Z. Generalmente por los grupos de pertenencia de la adolescencia, que son muy fuertes. Porque nosotros tenemos que separarnos primero de mamá y después de papá. Y cuando nos separamos de papá vamos a la pandilla. Y recién después nos separamos de la pandilla y hacemos la nuestra. Nosotros podemos vivir sin pertenencia. Y el grupo de pertenencia tiene su propio discurso, propias ideas, creencias, ideología, lo que está bien y lo que está mal, la conciencia moral. Vayan ustedes a una tribu de las más primitivas que están en la Polinesia, las más primitivas que se han encontrado, o algunas acá que todavía ni las han descubierto en América, ¿no?
que vos lo mirás fijo y te clavan un flechazo. Son formas culturales. Y vos sos el otro, vos sos el extranjero. Hablando de extranjero, lean un texto de Albert Camus, El extranjero. Y hay una película que trabaja Marcello Mastroianni. La consiguen 10 puntos. Y ahí van a ver lo que es la extranjeridad, aún en las comunidades en las que parece que son como nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra misión acá? Pertenecer. No podemos no pertenecer. Por eso es el social, sujeto y el otro. No hay sujeto sin el otro. Ya sea porque nos enseñó a hablar, nos metió su ideología o nos enseñó a vincularnos con otros. A través de procesos que definió Freud, como por ejemplo el pasaje del narcisismo primario al secundario, en donde se puede en el secundario conservar una parte de narcisismo para uno, o sea, cierta cantidad de libido para poder intercambiar con los otros, y a través de las normas, de los lazos sociales que vamos entablando, del aprendizaje de los códigos, por más deformados que sean, nosotros vamos cambiando de códigos. Por eso la niñez, todo el periodo de la niñez, es algo que hay que saber que se pierde. Nos parece angustiar mucho cuando pierden a los niños, se transforman en adolescentes, porque son otra cosa. Un adolescente es otra cosa. El niño es alguien que evoluciona cada vez hacia mayores grados de perfección hasta que se le corta y se transforma en otra cosa. Desde el punto de vista del cuerpo, por cuestiones hormonales, y desde el punto de vista social, porque empieza a conectarse con otro mundo que no es la casa. Son los otros, el grupo, la pandilla. Y de repente empezás a no entender a un adolescente. No sabes ni lo que habla, ni cómo habla, ni qué quieren decir las cosas, ni los gestos que se hacen entre ellos. Y te lo perdiste. Te lo perdiste. Y bueno, no todo el mundo lo acepta, ¿no? Pero lamentablemente nosotros tenemos estos ciclos triádicos, ¿no? Creación, sostenimiento, destrucción. Y la destrucción implica otra creación, y otro sostenimiento, y otra destrucción, y así. Son mesetas, mesetas, mesetas. No te adaptás. Una pregunta. En esto que vos decís del lenguaje, de la importancia que tiene el lenguaje, y que quedamos afuera, o sea, que ponemos el lenguaje en una estructura. ¿Qué pasaría con un psicótico que tiene otro tipo de lenguaje? Lo mismo, en cambio, en la misma estructura puso otro tipo de lenguaje. No sé, se me ocurrió. Si el psicótico habla, sí, está en la cultura, está en el lenguaje. Ahora, si está en delirio, eso que dice tal vez para vos no tenga sentido. ¿Por qué? Porque está encodificado en otro código. Pero siempre el lenguaje. Pero está en el lenguaje. De hecho, un delirio no siempre o no necesariamente implica frases mal armadas. Como un niño que está aprendiendo a hablar, tampoco, ¿no? A lo mejor el contenido es disparatado, como a veces es disparatada la lógica de los chicos. Vos sabés que Piaget lo contrataron para analizar respuestas de niños a cuestionarios, para descartar unos y aceptar otros. Por supuesto que los que eran aceptados eran cuestionarios respondidos con la lógica de lo cotidiano.
Pero él se interesó por los otros chicos, porque contestaban con otra lógica, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la luz se apaga y se aprende. Los chicos hay libros sobre estas cosas que pueden leer, en donde hay experimentos en donde los chicos dicen cosas desopilantes y tienen una lógica. Por ejemplo, vos le das una pelota de plastilina y después partís esa pelota, la misma pelota, en 20 bolitas y dice, bueno, acá hay más plastilina que acá. ¿Por qué? Y por el número. Y así millones de cosas. Bueno, Piaget estudió eso y cómo de ahí evoluciona el pensamiento racional de un chico. Bueno, un psicótico, una de las áreas que nos dice que es un psicótico es lo que dice. Ahora, puede ser el delirio más exótico, pero va a estar bien armado. Tal vez haya palabras inventadas, sí. Y lo que va a tener ese delirio es una condición que no siempre tiene el discurso del neurótico, que es la certeza. Ojo, también hay neuróticos que deliran desde la certeza, pero no como un psicótico. Tienen una idea fija, por ejemplo, un obsesivo, de que algo está sucediendo misterioso, qué sé yo, que funciona de tal manera. Bueno, eso es un delirio. No escucha voces, no ve visiones, no tiene alucinaciones, pero tiene esa certeza de que su discurso es la verdad. Ahora, está en el lenguaje, es humano. Y a vos te pueden presentar una persona que nunca entró en el lenguaje, parece, pero no es humano. Humano es cultura, lenguaje. Por eso la tríada es naturaleza, lenguaje, cultura, no naturaleza, cultura. Y el lenguaje es una incógnita que no se sabe dónde meterla. Tal vez podríamos meterla en la naturaleza, pero no se sabe. Bueno, en la vida cotidiana podemos comprobar esta cuestión de la preexistencia de los discursos que nos habitan. Porque, tal como les dije, nosotros tenemos lo que yo llamo teorías heredadas, aparte de las teorías académicas. Y los que tienen teorías académicas porque han estudiado, tienen un combo de teorías académicas y teorías heredadas. Y actuamos según ambas cosas. Porque no nos olvidemos que somos seres interpretantes. La interpretación no es patrimonio exclusivo del psicoanálisis. Nosotros todo el tiempo estamos interpretando. Acá estamos interpretando. Ustedes están tratando de interpretar lo que yo digo, yo trato de interpretar lo que ustedes me preguntan. Todo el sistema perceptivo de un sujeto está para captar signos a decodificar. Y esos signos, ya vengan del mundo o del cuerpo, piden interpretación. Y la interpretación deriva en una conducta. Yo, porque interpreto tal cosa, hago tal otra. O me forjo una idea. Yo les he dicho que, ¿qué pasa cuando nos miran? La mirada tiene contenido, pero yo le doy el contenido prima facie. Y me puedo equivocar mucho. No es lo mismo un tipo que me miró mal porque me hizo la cruz, a otro que se le metió una basurita en el ojo.
y yo interpreté que el tipo me miró mal y entonces no le doy pelota nunca más en mi vida, porque me hago todo un globo imaginario de discursos disparatados. Bueno, eso es también del neurótico y no necesariamente del psicótico. Nosotros vivimos haciéndonos narrativas para bien o para mal. Y si yo tuviera que elegir en ese equilibrio, diría, esto está desequilibrado para el mal. Porque las cosas que nos pasan en función de lo que imaginamos son más las que nos preocupan que las que nos llenan de felicidad. Por empezar, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos cuánta plata vamos a tener, no sabemos si fulano va a estar vivo. Y también al mismo tiempo estamos interpretando el presente con todo ese bagaje de códigos y también estamos recordando lo que pasó y también poniéndolo en cuestión o añorándolo. Nosotros somos seres de la nostalgia, del temor, de la culpa, de la expectativa. ¿Se acuerdan la película La vida es bella? Bueno, ahí tienen un campo de concentración nazi, donde van a morir todos. Y un padre que se le puso que el pibe, hasta que lo fusilen, tiene que ser feliz. Entonces, hace de traductor de los nazis y les cuenta cosas fantásticas a los prisioneros. Entonces los tranquiliza, y más al hijo. Es una especie de optimista imposible. Porque él... Pero quizás también en ese juego él simbolizaba su angustia a través de su optimismo. Que la tenía, no hay ninguna duda. Pero el tipo obraba para el otro, para el pibe, para que no se angustiara el pibe. Él sabía que lo iban a matar. No era un boludo. ¿Pero hubiera sido lo mismo si hubiera estado el hijo? No, porque ahí parecía más una cuestión de carácter. Porque existen los optimistas a full, vamos a decir. Después, bueno, sale como sale. Por supuesto que prefiero ese y no al que dice, uy, me va a salir todo mal. Son discursos que vienen de adentro, ¿no? Se nos imponen. Y por eso es tan importante animarse a generar imaginarios nuevos. Nosotros tenemos imaginarios prearmados que a veces nos hacen sufrir mucho, ¿no? Y a veces para emprender algo no lo hacemos porque nos falta imaginario. Hay cosas que nosotros sabemos hacer y cuando se nos presentan vamos como por un tubo. Pero de repente viene un desafío y yo tengo que inventar un camino. Y me tengo que animar, y me tengo que tirar la pileta. ¿No? Tengo que arriesgar. Y ahí me falta imaginario. ¿Por qué? Porque el imaginario que tengo está sesgado para el lado, no necesariamente para el triunfo. Entonces, eso me condiciona. Por eso siempre les traigo esa frase del Corán, que dice, vigila tus pensamientos porque son el origen de tus palabras. Vigila tus palabras porque son el origen de tus actos. Vigila tus actos porque son el origen de tus costumbres. Vigila tus costumbres porque son el origen de tu carácter. Vigila tu carácter porque es el origen de tu conducta y tu destino. Ergo, pensamiento y destino están conectados. Vigila tus pensamientos porque son el origen De tus actos, de tus palabras. Pensamiento, palabra, acto, costumbre, carácter, destino. Ahora, ¿por qué tenemos tales o cuales pensamientos tan instalados?
porque nos los han sembrado. ¿Es el origen de la angustia neurótica? ¿Es el origen de la angustia neurótica? Sí, lo que pasa es que la angustia tiene un aspecto que es muy personal, porque todos los afectos están ligados a un otro, ¿no? La angustia, dice Lacan, es el único afecto genuino, porque arranca desde el momento del nacimiento. Aún siendo un cuerpo orgánico, hay una angustia originaria, y es de uno. Ahora, que hay una serie de discursos que te llevan a angustiarte, también es cierto, ¿no? Y no confundir angustia con miedo, porque según Freud, la angustia es sin objeto. Cuando ya tiene objeto se llama miedo. Lacan lo contradice y dice, la angustia no es sin objeto. Lo que pasa es que ahí aparece el objeto A, que es una entelequia difícil de comprender, porque es como que perteneciera a otro universo. Ya vamos a llegar ahí. Tal vez un buen ejercicio que ustedes pueden hacer es hacer una mirada introspectiva de cómo son sus pensamientos en función de lo que van viviendo y de las cosas que se les van presentando. Pensaba cuando vos hablabas, cuando los chicos llegan un poco más tarde de lo que dijeron, nadie piensa que es porque la están pasando bomba, porque están con los amigos, la están pasando bien. Uno por lo general siempre piensa que les pasó algo. Y así es con todo, es decir, llamás a la casa de tu mamá y no te atienden si no le habrá pasado algo. Nunca pensás, está con las amigas tomando el té. O sea, uno tiende a pensar siempre en forma negativa. Mi WhatsApp está lleno de la misma frase. ¿Papá, te pasó algo? Pues yo apago, me desconecto, me pongo a laburar, me empiezan a llamar y yo no doy bola. De repente me encuentro una tira, ya están por llamar a los bomberos. Claro, es verdad. O cuando algún chico se va de viaje en auto, manejando, Hasta que no llega. bueno, olvídate. Y si viajan en avión, va siguiendo el vuelo. Siempre Sí, sí, todo es así. Pero bueno, eso es en parte esto que nos han instalado, que hace como articulación con algo que todos traemos, que se llama masoquismo primordial. ¿No primario? Primordial. Masoquismo primordial. Porque el masoquismo a secas es la perversión del que disfruta sexualmente con el dolor. El masoquista perverso asocia placer y dolor. Si no lo torturan, no tiene un orgasmo. Bueno, ¿tomamos un café?